Reporte 100. Para platicar de este movimiento y de otros temas de coyuntura, le agradezco mucho a la economista, especialista en políticas públicas, Renata Turrent, que esté con nosotros esta mañana. Renata, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y hola a todo tu auditorio. ¿En qué parte está ahorita, en qué lógica, en qué momento está este movimiento en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Mira, a mí me gustaría empezar hablando un poco sobre o reconociendo un poco el tema de las demandas que están detrás, ¿no? Y creo que de pronto se pierde, en general en el movimiento feminista, ya sea con las pintas o con lo que dice el presidente, se pierde un poco que atrás de estas marchas y de estas protestas existe muchísimo dolor histórico, ¿no? Llevamos décadas teniendo un ambiente de violencia en contra de las mujeres brutal. Entonces, pues recordarle a la audiencia que en el final de cuentas lo que vale o lo que se debe voltear a ver siempre es el dolor que está detrás de las madres, de las compañeras que estamos o que simpatizamos con el movimiento feminista. Ahora, creo que la toma de la CNDH fue un símbolo político muy importante, que debe hasta celebrarse, ¿no? Pues en un país con tanta impunidad, que aquí sí vale la pena recordar, no es una impunidad reciente, el tema de los feminicidios empezó con en los 90, con las muertas de Juárez, y desde ahí no ha parado, ¿no? A partir de la guerra contra el narcotráfico se triplicaron los feminicidios y no hemos podido detener esa violencia extrema en contra de las mujeres. Sin embargo, creo que si bien la toma fue un símbolo político muy importante, que se debe usar y se debe, digamos, capitalizar de este símbolo político para poder avanzar las demandas de las compañeras, creo que hace falta cuestionarse como movimiento al que yo me suscribo, un poco la estrategia futuro, ¿no? Ahorita hablabas tú, antes de que yo entrara, sobre esta negativa de algunas de las compañeras de poder mover el refugio que hoy tienen aquí en la Ciudad de México, en la sede de la CNDH, a otro lugar para poder dar esos servicios y poder seguir continuando con las labores de la CNDH, a lo que las compañeras se negaron. Entonces ahí es donde yo me cuestiono un poco y no solo yo, pues en el Instituto Nacional de Formación Política, por medio de el Frente Amplio de Círculos de Estudios, se sacó una carta con más de 900 compañeras que firmaron, incluyendo la activista Frida Guerrera, diputadas, senadoras, activistas y sobre todo muchísimos colectivos, ¿no? 74 círculos de estudio, 11 colectivas feministas, donde llamábamos un poco de diálogo específicamente sobre A ver, Renata, perdimos la comunicación. Parece que pasó algo con el teléfono, Renata. Ahí está, ahí estamos. Ahí, la última idea, por favor. Que en el Instituto Nacional de Formación Política la semana pasada salió un comunicado que firmamos más de 900 compañeras, 74 círculos de estudio, mujeres organizadas, 11 colectivas feministas, donde llamábamos al diálogo, ¿no?, con las compañeras que toman la CNDH por dos razones muy específicas. Una, hablar un poco sobre la estrategia futuro, donde creemos que si bien la toma es un buen símbolo político, esto se tiene que usar para poder hacer cambios estructurales. Y es que tener un refugio en la CNDH no resuelve un problema estructural, simplemente da refugio a algunas mujeres hoy en día, pero esto no va a cambiar la realidad del país, donde hacen falta refugios. Y donde además se está tratando de buscar otras vías, como por ejemplo la jefa de gobierno de la Ciudad de México mandó esta iniciativa donde las personas que agreden dentro del hogar son las personas que se tienen que salir de la casa, para que las mujeres agredidas no sean las que se tienen que ir a buscar un refugio. Entonces, buscar soluciones estructurales que trasciendan una toma que no le puede dar servicio a muchas mujeres. Eso sí, por un lado. Y por el otro lado, pues sí, se pide la cabeza de Rosario Piedra, sí, que hay que recordar es una luchadora social con 40 años de lucha, víctima de desapariciones forzadas de uno de sus hermanos. Entonces, nos parece raro que en este sentido parte del movimiento feminista esté coincidiendo con la derecha, ¿no? Y que esté pidiendo la cabeza de alguien que en realidad es la única persona de la CNDH que ha querido y ha mostrado voluntad política
política para caminar pues con el movimiento. Sí, o sea, Rosario Piedra tiene el tamaño y tiene la preparación y tiene los conocimientos para resolver de fondo, estructuralmente, estas demandas de las mujeres. No creo que sola, porque recordemos que la CNDH solamente puede emitir recomendaciones. Sin embargo, ella misma ha hecho dos cosas importantísimas que creo que se han perdido en la conversación pública. Una es decir que está de acuerdo en todo el pliego petitorio de las compañeras y que está dispuesta a dialogarlo. El diálogo se ha mantenido abierto todo el tiempo, no se ha reprimido a las compañeras de acá de la Ciudad de México, que ese es un tema que también se debe de tocar. No es lo mismo protestar acá en la Ciudad de México, donde tenemos gobiernos que respetan la protesta, que hacerlo en otros estados, ¿no? Vimos lo que pasó en Guanajuato, lo que pasó en el Estado de México, ¿no? Entonces, pues sí, ahí hacer un llamado a la responsabilidad de las compañeras que vivimos aquí en la Ciudad de México, pues pensar que no es lo mismo poder protestar aquí sin que se te reprima a llamar a la protesta de este tipo en otros estados donde sí se puede reprimir a las compañeras, como ya lo vimos. Sí. Y la otra cosa que la presidenta ha propuesto es que las recomendaciones de la CNDH sean vinculatorias para las fiscalías, ¿no? Que en este sentido hoy pues nada más saca la recomendación y listo, las fiscalías pueden o no hacerles caso. Y ella propone que sean vinculatorias, lo cual sería un cambio estructural muy fuerte. Y que en este sentido también parte de la carta es, oigan, compañeras, ¿por qué no estamos volteando a ver a las fiscalías, que son quienes sí tienen dientes, como se dice comúnmente, pues para hacer las investigaciones pertinentes, ¿no? La CNDH solo puede recomendar, entonces, ¿por qué pedir la cabeza de una compañera que está mostrando la voluntad política, mientras los fiscales de las estatales, que son quienes sí están a cargo de resolver este tipo de crímenes, están sentados, pues yo creo que viéndonos cómo nos peleamos? Sí, ahora Renata Turrent, de este tema de la CNDH, te llevo al tema de Frena. Ahorita me comentabas, en la Ciudad de México es diferente protestar a diferencia de otras partes de la República, pero ¿por qué a los integrantes de Frena no se les permitió llegar al Zócalo? Dos cosas. Una, no es que no se les haya permitido, sino que había vallas de policías, igualito que sucede cuando son las marchas feministas, ¿no? A cualquiera que hayamos ido a las marchas feministas nos sucedió así, pues ponen vallas para que no se maltraten algunos de los edificios o para que se pueda controlar de cierta forma el camino hacia dónde va o no va la marcha. Recordemos además que estamos en una pandemia, estamos acá en la Ciudad de México en el semáforo anaranjado, entonces hay zonas de la ciudad de toda la ciudad que no se pueden donde no se puede transitar o no se puede aglomerar la gente. Sí. Eso por un lado. Y por el otro pusieron su campamento ahí en Reforma, pero al final de cuentas lo que se estaban llevando eran casas vacías, ¿no? Porque nos dimos cuenta que según iban a hacer a plantarse ahí, y al final de cuentas varias compañeras fueron a dialogar con los compañeros de Frena, a entrevistarlos, y se dieron cuenta que no había nadie, las casas estaban totalmente vacías. Entonces, pues una cosa es el derecho a manifestarse y otra cosa es pensar que las casas de campaña pues tienen derecho a ¿En qué porcentaje estaban vacías las casas de campaña? He visto algunos videos en redes sociales. De hecho, hasta el Reforma saca la nota. Exacto. Hasta el Reforma Mira, sí. Por lo que entiendo, en el día sí había gente, cuando apenas se plantaron, pero ya en la noche, cuando está lloviendo durísimo acá en la Ciudad de México, pues se fueron, ¿no? Entonces, sí. No sé qué porcentaje, pero pues se veían bastantes. Pero ¿no? pues Entonces, si están vacías, que los dejen pasar al Zócalo, de todas maneras están vacías, no va a haber aglomeración. Sí, bueno, o sea que lo que se quejaban algunos de los compañeros de Frena era que se estaban llevando la propiedad privada. Bueno, pero si dejas una casa de campaña en cualquier lado, pues probablemente sí la policía se lo lleve. Desconozco si se les dejó o no pasar, y aquí sí lo digo con sinceridad, sí. no por nada, pero pues Frena ha dicho muchas cosas que no son ciertas, ¿no? Así como esto de las casas de campaña, que se les estaba reprimiendo, cuando jamás nadie reprimió, simplemente no se les dejó pasar a algunas zonas de la ciudad. Entonces te digo, desconozco si en realidad no los dejaron pasar o si está cerrado el centro, el Zócalo, pero de que no se les reprime, nadie se fue a la cárcel, nadie fue golpeado, igualito que pasa con las marchas feministas acá. Sí. Es muy diferente. Yo he ido a
antes de la pandemia, prácticamente todas las marchas feministas, y jamás en la vida vi una sola represión. Entonces, pues sí, y además esto es algo que el mismo presidente dijo, no, adelante, manifiéstense, hagan su plantón pacífico, no hay ningún problema. Entonces es clara la línea, digamos, ideológica a favor de las marchas pacíficas y hasta no tan pacíficas, que como hemos visto en las marchas feministas, por parte de tanto la presidencia como por lo menos acá en la Ciudad de México de la jefa de gobierno. Sí, y bueno, hay tantos temas que quiero platicar contigo, Renata Turrent, que el tiempo a veces no alcanza, pero en Estados Unidos una feminista, una magistrada progresista falleció y la Suprema Corte de Estados Unidos puede entrar en una crisis porque Donald Trump pues ya propuso o va a proponer, ya dijo que propondrá a una mujer conservadora y va a desequilibrar la Corte de Justicia de los Estados Unidos. Claro, es muy triste la muerte de la jueza, pero también es muy triste que una institución del país más poderoso del mundo o el balance de esta institución recaiga en una sola mujer de 80 y tantos años, ¿no? Que sí, ya llevaba enferma varios años. Y creo que aquí sí los demócratas pues tienen mucha culpa en, no sé si recuerdan, hace como antes de que en el último año de Obama, sí, ha de haber sido 2000, sí. Que se muere Scalia, le toca escoger a Obama y los republicanos le dicen, pues no, porque ya vienen las elecciones y ¿cómo vas a escoger tú? Cuando Obama tenía todas sus facultades para hacerlo, ¿no? Entonces le tiraron esa candidatura al presidente Obama de ese entonces, y se esperaron hasta que entró Trump para poner al nuevo. Y ahora los republicanos van a poner una justamente en un año de elección, de hecho muchísimo más cerca a la elección que lo que le pasó a Obama. Entonces de pronto creo que los demócratas creo que les pasan dos cosas. Una, que juegan en una cancha política muy distinta a la de los republicanos, y con esto no estoy diciendo que tengan que jugar sucio como de pronto hacen los republicanos, pero sí saber que los republicanos juegan en otra cancha con otras reglas. Y por otro lado, pues también los demócratas han fallado mucho en términos de apoyar y hasta apoyar a candidaturas y a políticos, pues digamos que allá los consideran de centro, pero acá en México los consideraríamos probablemente hasta de derecha, como es el caso de Joe Biden, ¿no? O sea, Joe Biden es, bueno, pues si bien le va de centro derecha, y por el contrario, pues sí, atentar o bloquear candidaturas o perfiles como por ejemplo el de Bernie Sanders, ¿no? Tanto en el 2016 como ahora. Entonces, de pronto, ese acercamiento que los demócratas tienen con los republicanos en cuestiones ideológicas en casi la mayoría de los temas, excepto en el aborto, en el matrimonio gay, pero fuera de eso se acercan a los republicanos en todo, pues sí demuestra un poco la nueva configuración que va a tener la Suprema Corte, parece ser que va a tener la Suprema Corte, ahora con la muerte de esta ministra. De la magistrada Ginsburg. Exacto. Exactamente. Renata Turrent, porque me cuesta trabajo pronunciarla. Renata Turrent, ¿dónde te vemos en la tele? Platícanos de tu programa. Muchas gracias. Es los miércoles a las 10 de la noche, hora del centro, en Capital 21, es el canal 21, pero solamente, como es el canal público de la Ciudad de México, es acá, pero en redes sociales pueden buscar el Aquelarre, en Facebook, en Twitter, y ahí se publica en la página tanto en la página de Canal 21, que es capital21.gov.mx, o en YouTube, en el canal de YouTube de Capital 21, todos los miércoles. Allá son 2 horas menos, entonces a las 8 de la noche. Ahí te vemos a las 8, entonces el próximo miércoles. Renata Turrent, gracias por tomar esta llamada, economista especialista en políticas públicas, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan bonita semana. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Reporte 100.